Ok, entonces vamos a meternos en el texto y tal vez de introducción lo que quisiera acotar aquí, leyendo esta idea de amor y enemigos, que parecieran dos palabras incompatibles, ¿verdad? Como nada tiene que ver la expresión amorosa y afectiva con una persona a la que yo podría considerar enemigos. De entrada les voy a decir esto: por lo general en el contexto y cultura tica la idea de enemigos no resuena mucho. No resuena mucho, y la razón es porque Costa Rica no tiene una historia muy grande de guerras o de enfrentamientos o de enemigos. O sea, los enemigos de Costa Rica son México, Honduras, cuando juegan la Sele. ¿Sí, verdad? Es como... Entonces hay una historia, y Panamá ahora últimamente. Entonces hay una historia que quizás no nos permite conectar con esta idea de enemigos, de enfrentamiento, de rivales. Pero en el contexto en el que estamos leyendo esto es, podría decir yo, todo lo contrario. El pueblo de Israel, desde el inicio de su historia, ha lidiado con pueblos y con naciones en esta dinámica cíclica de esclavitud y libertad, que inclusive dentro de ellos mismos se enfrentaron en momentos donde el reino del norte se dividió del reino del sur y se enfrentaron entre ellos hasta después ser exiliados de nuevo por Babilonia. Iban a venir Babilonia, iban a venir los sirios, iban a venir los persas, iban a venir los griegos, y finalmente en el momento en que Jesús está hablando estas palabras está en la ocupación romana. El imperio romano, si no me equivoco, está vigente como casi que de 15 a 20 años antes de que Jesús nazca. Entonces, claro, en el contexto de los que están escuchando a Jesús diciendo ama a tus enemigos, es muy fuerte. Quería comenzar por esto porque de repente cuando uno lee el texto, esto es un buen ejercicio cuando nos acercamos a la Biblia, no queremos acercarnos a la Biblia cargando el texto ya con nuestra propia perspectiva presente, porque si no perdemos de vista aspectos importantes del contexto. Entonces sí, las palabras de Jesús con el que inicia diciendo amen a sus enemigos es particularmente chocante para ellos. Amen a sus enemigos. Y en esta primera parte quiero notar varias cosas antes de tratar dos puntos importantes de contexto. Pero en esta primera parte, versículo 27 al 30, 31, Jesús tiene un encabezado de lo que está diciendo, después va como a argumentar en torno a esto, pero la idea central está ahí en esos 3-4 versículos, y es vamos a ver, es muy parecido de las bienaventuranzas que estuvimos estudiando, ¿verdad? Hace 3 semanas estábamos hablando de confrontaciones, que fue la enseñanza de José, donde por cierto el tema tenía que ver con el guardar el sábado, y cómo Jesús está confrontando una postura religiosa en torno a esto. La semana pasada estábamos hablando de estas expectativas. Expectativas era que cualquiera que va a ser discípulo de Jesús y va a seguir a Jesús puede tener la expectativa de que le pase todo lo bueno del mundo y todo lo malo, y que todavía ni una ni la otra debería definir su caminar de estoy convencido de caminar con Cristo. Y ahora llega un punto donde me parece que le sube aún más el tono, y pareciera que lo que él está proponiendo de entrada son de estas propuestas de Jesús como imposibles. Y vamos a tratar de ver un porqué eso. Dice, pero ustedes que me escuchan, recuerden que él está con sus recién escogidos 12 apóstoles, pero con una multitud de discípulos. Dice, a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Ya eso está difícil. Pero después dice, hagan bien a quienes los odian. Y vea la contradicción, hagan bien a los que nos odian. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Que cae todo sobre esta idea de amen a sus enemigos. Pero lo que está diciendo es, no solo los amen a lo interno ustedes como yo los amo. Está diciendo, amen y manifiesten a sus enemigos lo que sus enemigos responden de una manera contraria a cómo sus enemigos les están tratando. Y propone esta idea de que hagan bien a pesar de que los odian, bendigan en lugar de maldecir y oren en lugar de maltratar. Hasta este punto yo no sé usted, pero yo lo veo difícil de yo cumplir. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvete también la otra. Y si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, esta expresión es importante, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás
tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y voy a marcar esto de una vez de verde. Versículo 31 va a ser una de nuestras aplicaciones, que esta es la que han llamado, ¿la recuerdan? La ley de oro, ¿verdad? El trato a los demás con relación a cómo quisiera yo ser tratado. Entonces, lo que el pasaje nos propone de entrada es imposible, y quiero también insertar esta idea de entrada. Hay que tener el cuidado de no leerlo necesariamente tan literalista, porque alguien podría entonces argumentar que lo que Jesús está promoviendo es esta sensación como de autoflagelación y de permitirnos entrar en dinámicas insanas y violentas. Y ojo aquí, porque el pasaje no está refiriéndose a eso. La pregunta es, ¿cuál es el principio de fondo? Y ¿por qué Jesús está usando estas expresiones exageradas y extremas? Muy parecido a las bienaventuranzas. Son puntos extremos, pero ¿cuál es el principio de fondo? ¿Cuál es el principio de fondo? El versículo 32 continúa diciendo, ¿qué mérito tienen ustedes en amar solamente a los que aman? Y voy a marcar esto en azul. Lo que está diciendo es, ustedes lo que hacen es amar a los que aman. Que sería lo que todo el mundo dice, pues yo hago eso también. Solo amo a los que aman. Aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes por el contrario, vuelve a decir, ame a sus enemigos aquí abajo y háganles bien y denle sin pedir o presten sin esperar nada a cambio. Entonces, solo como para entender, aquí hace referencia a esta comparativa que dice, ustedes lo que hacen es amar a los que les aman. Y los compara, la comparativa es con los pecadores. ¿Quiénes hacen eso? Los pecadores actúan así. Que es interesante, porque lo que está diciendo es, lo que para nosotros es normal hacer, parece que no tiene ningún mérito alguno. O sea, no requiere ninguna... no es plausible, es solo como el estándar, es como el mínimo básico de una relación interpersonal social. Entonces, esto viene para, vamos a ver, esto es un argumento sobre esta idea, y de hecho por eso él vuelve a decir, al contrario, amen a sus enemigos. Entonces, en rojo está la expresión de la enseñanza fuerte, y en azul hay un argumento, y ahora vamos a ver cómo él lo sigue desarrollando. ¿Estamos bien ahí? Hay una comparativa. Lo que ustedes creen que es normal, o lo que ustedes creen que es bueno y que ocupa mérito, realmente todo el mundo lo hace, los que consideramos también pecadores. Avanzando en el texto, me perdí. 35. El 35 dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. ¿Alguien ha hecho eso últimamente? Qué duro. ¿Y con esta economía? Qué duro. Pero esa es, de hecho es el consejo financiero más sabio. Si alguien te está pidiendo prestado, solo deberías estar dispuesto a dar prestado aquello que estás dispuesto a dar por perdido. Eso es una nota financiera. En resumen, mejor no de prestado. Eso es una básica, ¿verdad? Por si acaso. Pero si vas a dar, asegúrate que vas a dar algo que no te va a causar ni dolor, ni una sensación que cambie la dinámica con respecto a la persona. La Biblia enseña que aquel que pide prestado se vuelve un esclavo de aquel prestamista. Pero si ese prestamista fue su suegro, si fue su suegra, y si es su hermano, la cena de Navidad se siente diferente. Sí, apúntelo por ahí. Esto es así, tal cual. Pero, dice, si van a pedir o si van a dar, asegúrense que no están esperando una retribución. Dice en el 35, así tendrán una gran recompensa. Y aquí quiero marcar algo importante que además, no sé si recuerdan, pero esta palabra recompensa la vimos la semana pasada. Y hacía referencia a ¿dónde? Lugar y tiempo.
Hacía referencia a una recompensa en los cielos. O sea, vea cómo va la enseñanza. Jesús dice, amen a sus enemigos. Todos están diciendo, no, pero es demasiado. Y Jesús dice, claro, es demasiado, porque ustedes solo aman a los que les corresponden. Ustedes solo prestan a los que saben que les pueden dar y un tanto más. Si hacen esto, si lo hacen al contrario de cómo la sociedad lo demanda, ustedes tendrán una recompensa. Y aquí hace una expresión que dice, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, vea la descripción, bondadoso con los ingratos. Y dice que es compasivo. Así que sean compasivos como su Padre es compasivo. Entonces, volviendo a cómo Él está argumentando, lo que está diciendo es, lo que ustedes hacen, que es esto, amar solamente a quienes los aman, eso es de todo mundo, eso es de los pecadores. Eso es de los pecadores. Lo que yo estoy mandando a hacer, que es esto que está en rojo, que es amar a los enemigos, que es esto contrario de amar a los enemigos y hacerles el bien, tiene que ver con esta persona, el Padre. Entonces, entre lo que Él está comentando de este mandato increíble, amen a sus enemigos, dicen, amar a sus enemigos corresponde a la actitud de Dios, mientras que amar solo a los que te aman corresponde a la actitud normal del hombre, del ser humano. Aquí el texto dice pecadores. Tal vez uno podría sentirse tentado de que está hablando de alguien más, pero está hablando de usted y de mí, porque no hay ninguna persona en esta sala que podría estar fuera de esa categoría, ¿o sí? No, ¿verdad? Todos están cómodos que nos tratemos de pecadores. Sí, en serio, porque después alguien se... Eso es lo que somos. Requiere a Cristo que nosotros se nos sean levantados esos cargos y que entonces tengamos otra naturaleza. Entonces lo que está diciendo es, esta actitud en azul de ustedes es la naturaleza del hombre, que es una relación por si acaso, ¿cómo se llama esto? Con una ganancia de fondo. O sea, yo tengo una buena relación con Andy porque espero que un día de estos Andy me preste la moto. Porque bueno, no me deja tener moto, pero si Andy me la presta un día de estos. El ser humano está acostumbrado a tener relaciones de intercambio, de trueque. Y entonces el pasaje dice, eso es de pecadores. Todos hacemos eso, ¿verdad? Y el gran argumento es, al contrario, imiten esta actitud bondadosa de compasión, aún con los ingratos y malvados. Está diciendo de fondo, sean como Dios. De los que están escuchando esos y de quienes están ahí en esta escena, ¿quién es como Dios? Solo Jesús. Quiere decir que Jesús no solo está enseñando algo fuerte y difícil de procesar, sino que Él mismo, y vamos a ver esto en las aplicaciones, es el ejemplo máximo de lo que está diciendo. Y yo creo que esto es uno de los valores más grandes. Estas enseñanzas que sus discípulos escuchan y los apóstoles que están ahí, esta multitud, está tratando de entender el punto de esto. Y estas enseñanzas, particularmente una como esta, tiene un sentido tan vívido en la cruz, que yo creo que la mayoría de ellos dijeron, eso era. ¿Por qué? Porque Jesús manifiesta ese amor perdonador en la cruz. Pero bueno, vamos a ir a eso más adelante. Entonces, ya en la primera parte tenemos problemas. O sea, del 27 al 36, todos sienten que eso es imposible. Sí. Yo no puedo. Yo no puedo con eso. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para amar al enemigo? Y me parece que los siguientes pasajes dan un vistazo de eso. Entonces en 37, en su argumento, sigue elaborando, dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Y después dice, perdonen y se les perdonará. Y quiero que recalquen aquí, esto lo voy a poner también en verde porque lo vamos a ver como una aplicación. Aquí hay dos no y no. Y hay un sí grande, y ese sí grande es aquí. No juzguen, no condenen y sí perdonen. Y recuerden que uno de mis grandes atributos es la matemática. Sí, no, pero sentí que doña Roxana se rió muy duro. ¿Verdad que sí? Mentira. No, uno de mis grandes, mi materia favorita es la matemática. Y aquí vemos una ecuación
cristiana. Es 2 no más un sí nos acerca al amor de los enemigos. ¿Cómo hago yo para amar a un enemigo? Número 1, no lo juzgue. Número 2, no lo condene. Y número 3, que ese último paso puede ser un paso gigante de fe, es sí perdónalo. Lo vamos a ver en las aplicaciones. Dile, ojo con el 38, porque va a ocupar una explicación de contexto interesante. Dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que ustedes miden a otros, se les medirá a ustedes. Lo que está haciendo es, lo que está haciendo es una explicación de la regla de oro. O sea, traten a los demás, mantengan el estándar de cómo ustedes quieren ser tratados y recibidos y cómo quieren ser reconocidos con respecto a los demás. Porque la medida con la que midamos a los demás es la medida con que también seremos medidos. Es usted muy exigente, muy demandante, usted de estándares altos. Está bien, por si acaso, pero ¿cómo sería si todos esos estándares con los que lees y tratas a las personas se tornan a vos? Sería complicado, ¿verdad? De repente yo mismo no estoy al estándar de lo que le aplico a los demás. ¿A usted puede que le pase? A mí me ha pasado, ¿verdad? A los papás a veces nos pasa con los hijos. Que yo le aplico principios a mis hijos y después llega güey y me dice, bájale el tono, papillo, pues está abajo ahí. Yo, prendan el tele entonces. Porque papá vio una hora, entonces mamá dijo que sí. Es una cosa que tiene que tener correspondencia. Mi expectativa a los demás debería tener correspondencia con lo que yo pienso también y espero de mí mismo. 39 dice, también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que ha completado su aprendizaje será como su maestro. Y en verde también vamos a ver esto en un tema de aplicación. Esta idea de completar y ser como el maestro, porque esta idea de ser como el maestro es complementaria de ser como Dios. Dios es el estándar último y Él dice, sean compasivos, sean bondadosos, como es Dios. Y después aterriza y lleva la idea de imiten al maestro, sean como el maestro. Y aquí el maestro de maestros en medio, ¿quién es? Es Jesús, ¿verdad? Ahí la palabra es rabí, que ahora vamos a hablar un poquito porque es importante. 41, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta que tienes una viga en el tuyo? Una viga es como estas tucas donde montan los rieles del tren. Es más o menos. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del otro. Es interesante porque está diciendo no señales a los demás ni préstate para ayudar a los demás si todavía no estás en esa facultad, porque no está diciendo que no te incumba o no está diciendo que no se meta. Lo que está diciendo es que tienes que tener claridad para poder ayudar a esa otra persona, pero la claridad comienza por no caer en este pecado terrible que es la hipocresía. Y la hipocresía, por si acaso, lo mismo que acabo de explicar, es aplicarle a alguien otros estándares que yo mismo no creo, por los que no vivo. ¿Sabe quién hacía eso? Los fariseos. Jesús le dijo, ustedes cargan a la gente con cosas pesadas y tradiciones y cosas que ustedes mismos han logrado hacer. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipocresía. De ahí viene la famosa concepto de no seas tan fariseo, ¿verdad? O sea, no seas hipócrita, no seas farsante. Entonces lo que está diciendo es, ten claridad de lo propio. Ten esta claridad para después poder participar de esta idea de sacar, asistir, acompañar a alguien, porque vale la pena que usted y yo unos a otros podamos decir, esta actitud que has tenido me parece que no es la correcta, porque esto es necesario, esto es importante que entendamos. Alguna gente puede decir que el no juzgar del todo implica que usted no se mete y no diga nada, pero el texto no dice eso. El texto lo que dice es que usted tenga la consistencia y la integridad para que cuando señales a alguien una falta, lo hagas en amor y que lo hagas en una posición de igualdad,
y no con un sentido de superioridad, y que además caiga en una postura de hipocresía, porque yo nada más le estoy sermoneando a alguien, pero yo sé que en mi mente y en mi corazón yo estoy igual o peor. ¿Cuántas veces usted ha dado un consejo de algo que usted no ha hecho? ¿Verdad? La típica persona que dice, no pidas fiado. ¿Verdad? Y el de la pulpe, bueno, ya no hacen eso, pero ¿se acuerdan de la pulpe que tenía una libreta? Y uno oraba para que la libreta se perdiera. Ya voy a decir unas picaritas, unos jalapeños, una coca en bolsa, no sé qué en boli. Esas eran mis deudas de la adolescencia. No, yo tuve una adolescencia muy dura. Después se murió el pulpero. Entonces yo le dije, Dios, era la libreta. ¿Verdad? Fuiste. Fue mucho, ¿verdad? Pero vivía al frente de la casa nosotros. Otro día les cuento eso en un podcast. Entonces, estoy señalando algunas cosas básicas del texto para tener en mente. Pero sin correrme de una vez a las aplicaciones. Estoy corriendo hoy. Esto no va a ser para estar. No, lo que hace es que me voy a hacer para atrás. No, entonces, quiero referirme a varias cosas que tienen que ver con el contexto. Ya señalé un poco el enunciado de amen a sus enemigos. Imposible. La comparación de su actitud es normal, común y corriente de pecadores. El ejercicio es imiten, sean bondadosos, sean compasivos como el Padre. Y la audiencia que está escuchando esto, de lo que está es harta de vivir en esta dinámica de imperios. Entonces es importante, aquí revisando sus notas, quiero de entrada aclarar ese primer enunciado y por qué decía que es importante no tenerlo como un sentido muy literalista. Y quiero leer para ustedes, en las notas está Romanos 12, 17, 21, es un acercamiento del mismo concepto, el mismo valor, la misma idea, delineado por Pablo. Y vean cómo lo expresa Pablo, curiosamente, a los romanos. Ya vieron la utopía. Pablo explicándole el evangelio de una manera magistral y hasta el contexto histórico religioso de los judíos. Cuando llega el capítulo 12 ya está en un sentido más práctico y está anunciando algunas cosas. Y vean lo que dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, y si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, subraya esa palabra, queridos hermanos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, y actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal, y al contrario, vence el mal con el bien. Y este texto armoniza muy bien con el principio y el valor de lo que Jesús está anunciando en los primeros 4 versículos, del 27 al 30, 31. Lo que está diciendo es: no vaya y ponga la cara para que le den de cachetadas en la calle. Lo que está diciendo es: no correspondas a la gente que te maltrata con más maltrato. La idea de la otra mejilla tiene una metáfora implícita. ¿Qué es la otra mejilla? La otra mejilla es que si me tratan mal, yo los trato bien. La otra mejilla no implica el hecho de que de verdad si te dieron, usted le dice: solo toque, acomódese mejor para que me empareje. No. Es un riesgo. Ahora, yo sé que puede ser como medio jocoso y tal vez sea la forma en la que digo y todo, pero hay historias de familia que malinterpretaron o mal usaron un texto como este para que una mujer se dejara violentar por su esposo. Y no es eso lo que dice el texto. ¿Sí estamos claros aquí? Esto no es un texto que está diciendo: si usted está sufriendo, siga sufriendo. No. Lo que está diciendo es que no correspondas a esa persona que te está tratando de una manera de la misma forma. La otra mejilla es una mejilla de gracia, misericordia, bondad y perdón. Y entonces, ¿cómo resolvemos lo otro? Con distancia. Si a mí una persona me trata mal de 1 a 3 veces. Ya para la 3ª vez yo tengo la suficiente distancia como para que ya no me trate mal. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Obviamente sería complicado dar
ejemplos de cómo se ve esto en el trabajo y en la escuela y en las relaciones de pareja y con los hijos y con el... ¿Verdad? Sería complejo, porque hay un montón de aristas que están involucradas aquí, pero el valor del texto, creo que Pablo lo delimita muy bien, y es: no devuelvan mal por mal. En el contexto judío había una sensación de venganza. ¿Cuánto les gusta la venganza? Nadie. Gracias. Dani, gracias. Dani y yo tenemos la misma, hasta el mismo tipo de sangre debemos tener. Porque en este salón solo Dani y yo nos gusta la venganza. A los demás no. A todos nos gusta la venganza, ¿verdad? Esa idea que a la vuelta cae. Sí. Con la liga Saprissa dice: vamos, no. Pero entonces esta idea es, otra vez, es muy natural que yo, de una reacción muy visceral, quiera devolver, y no igual, o en una manera, digamos, proporcionada, sino de una manera desproporcionada. Aquí hay varios temas que son complejos, porque la idea de la justicia, que también está implícita en la ley, es que usted reciba el castigo proporcionalmente al daño que realizó. Ojo con esto. La ley implica esto, habla de eso. Pero la pregunta es: ¿quién puede calcular el daño que uno tuvo sobre el otro? Entonces, las probabilidades que en su ejercicio de justicia termines sobrepasándote son altísimas. ¿Por qué? Porque mi justicia lo que dice es: me hizo sufrir, yo te hago sufrir el doble. Tome, chichi. ¿Verdad? Entonces, otra vez, el principio es no caer en ese juego de que yo soy el que imparte justicia, porque usted y yo somos pésimos en impartir justicia. Malos. Tenemos que dejarle la justicia a Dios, que por cierto, en la cruz hay una manifestación de la justicia de Dios muy clara, que por cierto no es ninguno de los otros, el que está ahí, ¿no? Y el otro asunto es dejar esta idea que Pablo también habla de la venganza. Eso clarifica, ¿verdad? Pero quiero hacer una observación con dos temas. El primero es el amor de Dios, o el amor a Dios, y el amor al prójimo. Para entender el contexto hay que entender qué entendían ellos por estas dos cosas. Y bueno, dentro de la cultura judía era bien conocido el Shema. ¿Alguien ha escuchado del Shema? El Shema es esta oración ceremonial que los judíos hasta el día de hoy repiten al menos 2 o 3 veces durante el día. Y el Shema lo que contiene de alguna manera es una síntesis de la ley de Dios, que dice, de hecho Shema significa escucha. Entonces es Shema, 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 Israel. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Enfatiza en el carácter único de Dios, soberano. Y dice, al Señor tu Dios amarás con todas tus fuerzas, con todas tus almas, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Ellos tienen claro ese principio, tanto que lo repiten. Es una síntesis de la ley. La ley es muy completa, está muy vasta, muy llena de cosas. Entonces en Deuteronomio 6, del 4 al 5, está eso que les acaba de leer. La ley también definía las relaciones entre ellos como judíos. De hecho, las relaciones con los sectores más vulnerables, los huérfanos, las viudas, los niños, y también hablaba de los pobres, y también, ojo aquí, de los extranjeros, que a todas luces un extranjero en Israel es un gentil, o sea, es un no judío, y eso está tipificado también en la ley. Lo que quiero ir con esto es que este auditorio que está escuchando a Jesús diciendo estas cosas, en este momento histórico ya calan muchas realidades históricas que les comentaba al inicio. Un montón de enfrentamientos, un montón de guerras, un montón de pueblos y una sed de revancha que tenían los judíos. Y ahora les voy a dar un par de ejemplos de estos. Pero una manera de explicar esto y por qué es importante entenderlo. En los 10 mandamientos, en el que llama Decálogo, hay 4 mandamientos asociados con Dios. Y hay 6 asociados con el trato. ¿Qué le dice eso a usted de la ley? O sea, la ley delimita y revela a Dios y el trato que Él espera tener y la relación que espera tener con la santidad y el estándar, de la mano con la relación y el estándar en cómo la gente tiene sus relaciones. Entonces la ley tiene eso implícito. Quiero leer varios versículos de este capítulo 19 de Levítico que están en sus notas. Versículo 11 dice, no roben, porque si roban, roban al prójimo. No mientan. Dice, no engañen a su prójimo.
No juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Versículo 13. No defraudes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas la paga de tu jornalero hasta el día siguiente. Ojo con lo que tienen empleados, ¿verdad? No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, escuche, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. ¿De quién habla aquí? Del pobre. Gracias. 16. No andes difundiendo calamidades entre tu pueblo, ni expongas a la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. 17. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, no le guardes rencor. ¿Qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Dice el 33 al final del mismo capítulo: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como uno de ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Aquí hay una referencia grandísima, porque lo que está diciendo es: ustedes saben lo que es estar fuera del lugar, aislados, esclavizados. Entonces les está recordando eso. Ustedes saben lo que es estar en esa posición. Dice: no sean deshonestos falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen las balanzas, pesas, medidas justas, un efa exacto y un hin exacto. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto. Y aquí, para que no pierdan el link, cuando él dice sean honestos, no falseando las medidas, es un vínculo directo a el pasaje donde dice: den y se les dará, y se les echará en el regazo, que dice, una medida llena y apretada y sacudida y desbordante. Estas dos palabras, efa y him, son la medida para los granos y la medida para los líquidos. Y lo que está diciendo es: cuando vengan los extranjeros que no usan tu medida, tu estándar, no te aproveches de lo que ignoran para darles otra cantidad. ¿Sí se entiende ahora lo que dice también en el Evangelio? Lo que está diciendo es: así como eres bondadoso y dadivoso, la gente corresponde con eso. Los de hace algunos tiempos recordarán que la gente cobraba o compraba por libra, que arroz, que frijoles, y también el aceite lo compraba por aparte, y había unos cajones de madera en las pulperías, y habían medidas. Esta es la misma idea, había medidas para los granos y había un trueque. Jesús, en la ley literalmente está tipificado que tu trueque, que tu trato sea de justicia. Y en este capítulo 19 enfatiza en el prójimo. ¿Por qué estoy hablando de este tema del prójimo? Porque uno podría pensar que Jesús introdujo alguna gran novedad. Realmente no, la está rearticulando y la está trayendo a la mesa. Obviamente la está elevando a un punto donde no es solo el prójimo, sino el enemigo. Pero el enemigo de ellos es técnicamente un prójimo que está ocupando su lugar, que está ocupando su territorio, que los tiene con impuestos y con un montón de cosas. Entonces, esta primera observación es que la ley incorpora el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces usted me dice: Diego, pero ¿cuál era el conflicto aquí? Bueno, el conflicto aquí va con el segundo punto: el prójimo y las relecturas rabínicas. Pónganme mucha atención, porque esto va de la mano con las preguntas que constantemente le hacen a Jesús. ¿Se recuerda cuando a Jesús le preguntan: Señor, ¿y en qué resumes la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y de hecho a Jesús le dicen: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde con 2. ¿Sabe por qué responde con 2? Porque hay que vivir el primer mandamiento manifestando el segundo. O sea, quien no vive el segundo mandamiento, lo que está dando a entender es que nunca entendió el primero. Porque el amor a los demás es el reflejo de que amo y entiendo quién es Dios. Entonces, en esta parte, en sus notas está, voy a leerlo bien rápido para usted. En el desarrollo histórico de la nación de Israel, y en sus diferentes épocas, los llevó a entender e interpretar la ley de distintas posiciones rabínicas.
que en algunos casos eran contradictorias entre sí, creando una constante discusión con respecto a la ley. Para el tiempo de Jesús hay fariseos, herodianos. Hay un grupo en particular que esta idea de que amen al enemigo le chocaba. Y hay uno de los que Jesús acaba de escoger que es parte de ese grupo, que en la lista decía, había uno que era Simón el Celote. Los celotes son un grupo judío, una secta judía que seguía, argumentaba y observaba la ley, pero además eran revolucionarios y lo que querían era sacar a Roma de la ocupación de Israel. ¿Se imagina cómo entendió y cómo recibió un apóstol de Jesús la idea de amar a sus enemigos? Entonces, estas controversias existen y estoy haciendo referencia al desarrollo histórico porque sí, en el tiempo en que es dado la ley no hay rabís. Los rabís aparecen en escena, los maestros aparecen en escena después de que el pueblo de Israel regresa después de 70 años de estar en el exilio y tiene que reaprender y debe ser reeducado en la ley, y quienes lo hacen son los rabís, con el gran reto de que ya hay un montón de aspectos históricos que inciden en eso. El ejercicio religioso judío y su tradición los llevó entonces a aplicar la ley de una manera tajante en función de someter y juzgar a los demás. ¿A qué le suena eso? A los fariseos. ¿Cómo se describió Pablo a sí mismo? Yo soy fariseo de fariseos. De los de mi clase, el más fiel observante, el más severo. Porque había un orgullo en que yo ejerciera la ley, no tanto en mi vida, sino que yo ejerciera la ley sobre los demás. Por eso esta palabra de hipocresía cae tan pesada al público al que Jesús le está hablando. Porque hay gente que tiene una ley que está más en función de cargarse las demás que vivir por ella. Y están, digamos, exacerbando el tema del juicio, lejos del tema de la misericordia. También están usando la ley en función de someter y juzgar a los demás, pero ajustándola a su beneficio, de manera que se discutía cómo se debería de aplicar y con quiénes se debería aplicar la ley, mostrando ese amor al prójimo. Lo que les decía antes, Jesús le pregunta cuál es lo más importante de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Y viene una pregunta que yo puse ahí, que es Lucas 10:29, que pareciera impensable a la luz de lo que acaba de leer de Levítico 19. Hay un fariseo, dice, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús una pregunta ridícula, pero que habla de su realidad. Dice: Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí entienden la idea de por qué estoy hablando de este tema? O sea, si está en la ley, si está tipificado, si está tan claro, ¿por qué alguien viene con una pregunta que pareciera a todas luces obvia? ¿Por qué? Porque habían relecturas del Shema y habían relecturas de la ley. Voy a hacer un ejemplo de esto. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma y todo tu corazón, y ama a tu prójimo, el fariseo, como a ti mismo. Pero los herodianos decían: ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y ama a tu prójimo, el saduceo o el herodiano, como a ti mismo. O sea, ellos estaban delimitando quién es su prójimo y quién no. Por eso varias veces se menciona en el texto quién es el prójimo, y por eso Jesús insiste: ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Y el prójimo de Jesús quién es? ¿Quién es el prójimo de Jesús? El prójimo de Jesús es todos. Hay algunos que han hecho este juego de palabras de que el prójimo hace referencia al próximo. O sea, todo aquel que está ahí cerca, próximo a mí, a mi lado, indistintamente de quién sea o quién no sea, de dónde venga, su idioma, su nación, su etnia, es mi prójimo. O sea, es como yo. Y es una idea difícil de procesar, porque además nosotros, trayendo todo este concepto ahora aquí, nosotros vivimos en una cultura mucho más individualista, mucho más elitista y más segregada, que en otros momentos he hablado de eso. Gracias a Dios Costa Rica no, o no tanto. Hay otros lugares en Latinoamérica donde la segregación clasial de clases es muy marcada, pero no obstante aquí sucede. Hay gente con la que yo me quisiera rozar y otra con la gente con la que no me quisiera ni topar.
Y después llega un pasaje donde dice, ama a tu prójimo. Y después otro que dice, ama a tu enemigo. Y Jesús me pone a mí en jaque. Yo no sé usted, pero la idea de amar al enemigo, o sea, amar al prójimo es difícil, si estamos ahí. Pero amar al prójimo, yo no entiendo esto. Entonces, terminando con estas notas bien rápido, en Mateo 5, 38, 42 dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, la ley de Italión. Pero yo también, o yo digo, no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. Al que te pida, dale, y al que pida tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Que esta es el pasaje paralelo en las bienaventuranzas o en el sermón del monte de Mateo. ¿Cómo estamos hasta ahí? Estamos hablando de contexto, el mandato de Jesús de amar a los enemigos, la comparativa con ustedes solo hacen lo que todo el mundo hace porque son pecadores, y aquí está el gran ejemplo del Padre, aprendan de él. Con esto en mente quiero llevarlos, si puede darle vuelta a su hojita, a este primer aspecto que quiero aplicar, y es que le ponía el título esencia y estrategia. Esencia y estrategia. Y quiero hablar de por qué este texto representa la esencia. Bueno, la esencia del Evangelio es el amor y el perdón de Dios expresados en Cristo. Entonces aquí lo que quiero introducir es una cosa magnífica que resuelve tal vez el entredicho que tenemos con cómo voy a hacer yo para amar a mi enemigo. Entendiendo el Evangelio lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Dios amando a sus enemigos. Entonces la gente dice, yo, enemigo de Dios, jamás. Si yo nací en una cúpula espiritualoide porque mis papás iban a la iglesia o porque tenía una forma religiosa de vivir, y lo cierto del caso es que tal cosa no es cierta. Voy a leer un par de pasajes para traer claridad a esto. Romanos 5 del 10 al 12. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿qué éramos? Enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios porque nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos sido reconciliados. Por eso la esencia del Evangelio es el amor perdonador del Padre a través de Cristo. En otro tiempo éramos enemigos de Dios, vivíamos en rebeldía, nuestra condición de pecado nos separaba completamente. Quien resuelve esa enemistad es Cristo. Ve qué curioso, es una enemistad que a veces uno ni se da cuenta. Porque tal vez ninguno de nosotros intencionalmente estaba rebelado con Dios. Digamos intencionalmente. Sabemos que por naturaleza lo éramos. Colosenses 1, 21, 22. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios. Eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Entonces, hay algo fascinante del Evangelio, y es, nunca terminas o no terminarás de entender el valor del Evangelio y el efecto del Evangelio si no entiendo en qué posición estaba yo y la posición de Dios. Y estos dos textos usan este lenguaje y dice, el ser humano, la raza humana estaba enemistada con Dios, no quería nada con Dios, rebelde con Dios, por naturaleza caído, separado con Dios. Todo lo que piensa, lo que sienta, lo que hace, lo que produce es antagónico a Dios. ¿Y Dios cómo se siente? Ofendido. Entonces algo que me encanta de la idea de este texto es que la explicación está implícita en el Evangelio. Cristo es la manifestación del amor y el perdón del Padre en el acto salvífico de Jesús. Quiere decir que la justicia de Dios cae sobre ¿quién?
El juicio de Dios cae ¿sobre quién? Sobre Cristo. Para satisfacer la justicia, el estándar de Dios y ofrecernos a nosotros un salvoconducto que nos pase de enemigos a amigos. De hijos de Satanás, dice la Biblia, a hijos de Dios. Es un cambio de posicionamiento. Cuando usted pasa de ser enemigo a ser de los de la casa, usted dice, sí, claro, yo necesito amar a mi enemigo. Porque no hay nada que vaya a cambiar en su relación con sus enemigos o la gente que está cercana a ti, que no es de tu agrado o que te ha provocado algún dolor, si yo no entiendo el Evangelio. Por eso el Evangelio nos obliga a tener una actitud perdonadora, porque hemos sido perdonados. Y en el texto está claro esta idea de que nos regocijemos y que con mucha más razón podamos entender eso. Varias cosas que quiero mencionar aquí en este punto de aplicación es el carácter de Cristo. ¿Quién es Jesús en esta relación de un enfrentamiento de enemigos? Jesús es entonces pacificador, justiciero, salvador, conciliador, mediador, redentor, reconciliador. Y no fui yo el que pedí eso. O sea, Él viene y se interpone para resolver los asuntos. Es como que usted tenga un problema con su jefe o con alguien en el trabajo y que alguien de la nada venga y ofrezca una solución que satisface tanto a su jefe como a usted. ¿Verdad que es raro? Es Cristo. Cristo se está entrometiendo en lo que Él no tiene parte, en el sentido que Él nunca ha estado enemistado con Dios, y lo está resolviendo y está haciendo que las dos partes se reconcilien. El Evangelio es reconciliación. Dos partes separadas, ahora unidas en Cristo y por Cristo. ¡Qué magnífico! ¿Y cómo hizo Cristo eso? ¿Qué le costó a Cristo? ¿Qué le costó a Cristo reconciliar? Le costó todo. Le costó su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue mediador, conciliador y reconciliador en dos partes? Y que entregaste todo. Ninguno de nosotros estaría en ese punto, ¿no? Jesús es el único que puede entonces establecer esta idea de condiciones de paz entre Dios y el ser humano. Hay una cuestión interesantísima, y ahora en medio de las guerras y las cosas hubo un cese de fuego, creo que fue el jueves, entre el conflicto de Hamas y Palestina e Israel, y las condiciones de guerra siempre son: tú me das, yo te doy, devuélveme tanta gente, devuélveme tanta la otra. Curiosamente también con el tema de Rusia y Ucrania, hay mediadores. ¿Han visto los mediadores? Entonces estos mediadores vienen a mediar. ¿Y qué están negociando los mediadores? ¿Ustedes han escuchado eso? Dime, ¿podrías dar territorio? ¿Me podrías dar cosas de...? Son mediadores que buscan una ganancia. Pero Jesús es un mediador que lo da todo, lo pierde todo para ver la creación redimida por el Creador y reconectado. Y eso es maravilloso. Ojo que el tema de paz es muy importante. ¿Cómo se saludan los judíos? Saludan con paz. Y esta paz no solo es el tema, este shalom no es solo el tema de que no haya conflicto. Es un tema de bienestar, de estatus, de un estatus de vida donde todo es bueno, es correcto, es armónico, es balanceado. Y esa paz que Jesús da, ¿se recuerda que Él dice? Yo les doy mi paz. Yo no les doy esa paz como el mundo se la da, refiriéndose a un impuesto romano, sino que esta paz que yo les doy es plena, es con el Padre, y yo no se las doy como el mundo las da, sobrepasa el entendimiento. Usted y yo como creyentes lo que experimentamos es la paz. ¿Usted experimenta la paz de Dios? Hay varias notas o hay varias preguntas que quisiera que usted se tome el tiempo, no ahora, pero durante la semana, ojalá, para considerarlas. Hemos entendido el valor del perdón de la cruz. El valor, o sea, lo que le costó. Hemos entendido, hemos recibido en fe, esto es muy importante. Hay alguien que puede venir con condiciones de paz, pero usted las puede rechazar. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿hemos recibido ya en fe esas condiciones, esta realidad de reconciliación que ofrece Jesús? ¿O la resistes?
Hay gente que dice, yo no quiero que nadie me venga a solucionar este problema. Yo lo soluciono a mi manera. Y Jesús está como, es que no hay chance. No hay nada que vos puedas hacer para resolver ese asunto con Dios. La religiosidad no es el camino. No son tus actos ni son tus obras. Y una tercera pregunta que me parece que es importante que la consideren. De alguna manera seguimos luchando con la culpa, la vergüenza y el dolor del pasado. Esto es muy importante que lo entendamos. La obra de Cristo está realizada, efectuada, en firme. Consumado es, dijo, ¿no? Delante del Padre. Y Él se presenta delante del Padre. Está hecho. Somos santos, somos justificados, somos lavados, perdonados, acercados en Cristo. Y estamos en Cristo con el Padre. Tenemos el Espíritu Santo. Pero usted y yo luchamos con, me siento culpable. Tengo vergüenza. Todavía algunas cosas que dije o que pensé o que hice hace 15 o hace 20 años me persiguen. Y aquí es donde tenemos que conciliar nuestra posición en Cristo con el entendimiento de lo que eso implica. Si ya Dios, a través de Cristo, puso paz en tu vida, tenemos que entender el Evangelio para que Él te libere de la idea de la vergüenza y la culpa y el señalamiento. Porque ese definitivamente no es Dios. Ese es nosotros mismos. Voy a parafrasear esto un poco, pero una forma de verlo es eso, nosotros mismos diciendo, todavía yo no me perdono a mí mismo. Dios me aceptó, pero yo me veo al espejo y no me gusta lo que veo. Dios me perdonó, pero yo veo mis interacciones y veo mi vida y veo mi carrera y veo mi vida y digo, no estoy convencido, no estoy contento, no estoy satisfecho. Tengo miedo, tengo vergüenza, tengo culpa. Y hay un choque grande porque hay una resistencia de vivir en esta posición de perdonado. O sea, ya fuimos reconciliados con Dios, pero insisto en que haya un silencio entre Él y yo. ¿Sí me explico? Su esposa y usted están en un argumento, eso casi nunca pasa. Una diferencia, y tal vez ya llegaron a algo, ve, ya se dieron las pasas aquí. Tal vez llegaron a algo y usted todavía 2 o 3 días después está como de pocas palabras. O sea, como que ya dijimos que ya, banderita blanca, ya. Fueron 3 días de silencio. Ya descansé, hablemos otra vez. Sí pasa. No pasa con sus hijos también. Mi amor, llegamos a este acuerdo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Estamos bien. Yo creo que nosotros tenemos que ver a Dios y decir, estamos bien. ¿Y sabe qué dice Dios? ¡Sí! En Cristo, pero no lo estás entendiendo y vives acumulando, tengo vergüenza, tengo culpa y caigo un maletín de esos, ¿sí? Los bultos de ahora, los chiquitos de la escuela, qué pecado, por eso le pusieron ruedas, una cosa así, y usted jala uno así de grande, porque no termino de decir, yo no tengo que cargar, porque ya Jesús me está invitando a vivir en esas condiciones de paz, shalom con Dios. Ok. Punto número 2, si uno es la esencia del Evangelio, la estrategia del Evangelio, le tengo algo fácil. La esencia y la estrategia del Evangelio son la misma cosa. No son 2 cosas diferentes. La esencia del Evangelio es el amor y el perdón manifiesto en Cristo. Y la estrategia del Evangelio en el sentido de cómo Jesús conquista a sus discípulos y a sus apóstoles y a nosotros es a través del amor y el perdón. Es el único imperio en la historia, victorioso, listo, operando, que no requirió imposición de fuerza ni de violencia. Jesús es el único rey de reyes, digno, que hace que todos nosotros caigamos de rodillas sin Él someternos o violentarnos. Es maravilloso. Todos los imperios del mundo, hombres, vinieron a violentar a otros y vinieron a someter a otros. Y Jesús, su estrategia de establecer un reino es en amor y perdón. Y los apóstoles están listos para volar mecha y ala y agarrarse con los romanos, y por eso le cortan una oreja por ahí a uno, ¿verdad? Porque la expectativa era de otra para ellos. Y Jesús dice, vamos a conquistar con una estrategia, ¿verdad? Y Simón, el celote, esto no está en el texto, es una versión que yo tengo, está así sacándole filo al machete. Digo, ¿cómo es, maestro? Porque es su estrategia, es su creencia. Ahora ve qué interesante, es su creencia religiosa.
Él es celote, o sea, él cree la ley, vive la ley y además cree que él debe poner en justicia a los judíos y matar a los romanos y sacarlos. Y Jesús le está diciendo, no es así. Es en amor y es en perdón. ¿Cuál es la estrategia con la que usted vive? ¿Cómo es la estrategia con la que reconcilias con tu gente, con tu abuelo y con tu abuela y con tu mamá y con tu papá? ¿Quién tiene el mejor argumento? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste el mejor argumento y tuviste la razón y todavía la otra persona salió herida y ofendida? ¿Qué ganaste? Pésima estrategia. La estrategia de tener la razón es una mala estrategia. Bueno, Jesús tenía la razón, ¿y dónde paró? La estrategia poderosa del Evangelio es el amor y el perdón. Quiere decir que habiendo recibido el perdón y la reconciliación del Padre por medio de Cristo, nos corresponde a nosotros ahora entonces anunciar el perdón y la reconciliación para todos. ¿Para quiénes? Todos. Prójimo y enemigo. Debemos ser discípulos, eso está implícito en el pasaje, discípulos que imitamos al Maestro. Voy a leer bien rápido los pasajes, aunque creo que parecen obvios en un sentido, pero Pedro se acercó a Jesús preguntando, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi amigo o a mi prójimo, a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Aquí Pedro seguro quería sorprender al Maestro diciendo, 7, como votado, Pedro siendo votado. Y la respuesta de Jesús es, no, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Que por si acaso, antes de que usted le saque una libreta a su enemigo, no es literal, o sea, no es porque usted las cuente y a ver en qué momento se le pasa ese número, ahora sí que se... No, lo que está diciendo es que lo que pide el Evangelio de ti es que perdones. ¿Cuándo? Hoy. Y mañana también. Y pasado también. Es que cayó feriado. Calla la boca. Y 2 Corintios, que es un pasaje que me encanta, que habla de esta invitación, dice, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Usted y yo debemos vivir para rogar a la gente y decirle, hay alguien que viene con una invitación de paz, viene con condiciones de paz. Y la gente pregunta, ¿pero qué condiciones son esas? Son las mejores. ¿Y qué pide eso de mí, esas condiciones? ¿Qué pide? No pide nada de vos. Lo que pide es fe, certeza, humildad. Nadie llegó al perdón por defender su ego, defender su posición. La gente que ha experimentado el perdón sabe que el perdón le llevó a un punto donde tenía que ceder de cosas para encontrarse con otra persona en el medio. Siempre que estás resolviendo algo, no le estás diciendo a la persona, venga y lo resolvemos aquí, de mi lado, de la razón. ¿Qué es la probabilidad de que su razón no tenga razón? Jesús, para conciliar a Dios con el hombre, llevó a la gente al cielo. No. ¿Dónde vino Jesús? A conciliar. Vino aquí. Jesús es el punto medio donde el Padre dice, voy a encontrarme con ustedes ahí. Voy a ser uno como ustedes. Y me voy a cargar de su culpa y su pecado para liberarlos y perdonarlos. ¿Dónde te encuentras con alguien cuando pides perdón? Un par de aplicaciones aquí importantes que les mencioné. La regla de oro está en versículo 31. La regla de oro es, trate a los demás como a usted le gusta que lo traten. Fácil. Esa me la enseñó mi abuelo, que cuando me lo dijo, por cierto, ni muy cristiano era. Número 2. Esta ecuación matemática es clave. No juzgar, no condenar, sí perdonar. Si usted intenta perdonar, pero sigue juzgando y condenando, no logra. Versículo 37. Y cuidado con la hipocresía en el versículo 41 y 42. El llamado para nosotros es imitar como discípulos al Maestro. Cuando usted y yo imitamos al Maestro, estamos imitando al Padre, que es bondadoso y que es consolador. Un par de preguntas que también puse ahí, ojalá durante la semana usted pueda meditar en ellas. ¿Cómo estoy mostrando el amor de Jesús?
Qué lamentable sería que usted disfrute del amor y perdón de Jesús, pero no lo esté mostrando. Es como que usted encuentre un lugar maravilloso para comer, demasiado delicioso y barato, y que usted diga, no le voy a decir a nadie, voy a ir yo a comer solo todo el tiempo. Prácticamente un desgraciado. Número 2, ¿a quién le debo pedir perdón? La probabilidad que haya una persona aquí que no tenga que pedirle perdón a alguien es tan baja que me atrevería a decir que es casi nula. ¿A quién le debo pedir perdón? ¿Y a quién necesito perdonar? Aquí quiero explicar porque son dos cosas diferentes. Pedir perdón es cuando usted hizo algo que no debía, dijo algo que no debía o actuó. Y usted entra en razón porque usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo le redarguye y le enseña y le dice, hizo una animalada. Es más o menos como lo va a decir. Pide perdón. Entonces usted va al ofendido y le dice a Andy, no te vuelvo a pedir la moto. Que Andy se ofendió y no me la pidió. ¿Sí me explico? Entonces es de aquí para allá decirle, reconocer mi error y decir, perdón. Estaba cansado, estaba caliente y respondí de una manera fea. Perdóname. Ese es uno. Pero el otro también al que me refiero, que quizás sea el más complejo. O sea, si pedir perdón podemos verlo como difícil porque necesito someter mi orgullo y decir, me equivoqué, fue culpa mía, perdóname. Ese último es nefasto. Porque el último significa que aunque te hayan pedido o no pedido perdón, usted perdona. ¿Sí se entiende lo difícil que es esto? Pero eso es exactamente lo que Jesús hizo. Él está pidiendo, o sea, Él está perdonándonos, pero ninguno de nosotros le dijo que fallamos antes de que Él ofrezca el perdón. ¿Sí me voy a entender? O sea, Jesús no es que responde a que nosotros venimos y decimos, Señor, perdónanos. No, ya cuando nosotros decimos eso, ya le había perdonado. Entonces, este último paso es transformador. Y por eso digo la esencia y la estrategia. ¿Por qué? Porque necesitas nacer de nuevo para hacer esto. Y hacerlo en conciencia y hacerlo con certeza. Porque el perdón no es como que uno dice, ay, sí, perdón. Ay, sí, lo perdono. No, eso es un caldo ahí que le pasa al asunto. El perdón, quiero dedicar unos minutos a esto. El perdón o el perdonar a alguien implica varias cosas. Implica que usted sabe, préstame un lapicero. El perdón es como una factura. Entonces la factura, ¿verdad? Tiene el nombre del local aquí, y tiene una columna aquí, tiene un subtotal, y tiene aquí un total y toda la cosa. Entonces usted tiene ahí esa factura. Entonces el perdón es que usted, en lugar de cobrarle la factura, usted se deshaga la factura y dice, ya fue. Ahora, usted no puede romper la factura sin haberla visto. Y si usted ve la factura, casi siempre tiene ítems ahí. Entonces dice, galletas chiqui y helados, gomitas de esa cerecita Diana, 10 de 10. Entonces, y esos ítems van sumando. Esos ítems van sumando y van a dar a un total. Entonces, ¿quién perdona? Tiene que entender que va a dejar caducar una factura que alguien pagó. Y aquí es donde entonces el perdón, cuando yo doy ese perdón, cuando yo libero ese perdón, necesito ser capaz de referirme, ¿qué me costó a mí? ¿Me costó la niñez? ¿Me costó la inocencia? ¿Me costó un estatus social? Me costó una oportunidad de vida, me costó el rechazo, la vergüenza, el sentirme sucio, rechazado, alejado. Y usted suma y dice, demasiado. Yo necesito que alguien me pague esto. Y la persona está por allá, en una fiesta, y no va a venir a pedirte perdón. Entonces tiene varias opciones. Usted tiene que decir, aquí se la guardo. No, opción A, no. La otra opción es solo dejarlo ahí como en el congelador. A veces la gente tiene esta idea de que las relaciones no las resuelvo, sino que las congelo.
¿Usted alguna vez le ha pasado que usted tiene un sobre ahí y entonces usted dice, esto, a todo el mundo le pasa, ay, esto un día esto me lo como? Entonces usted lo mete ahí en una cosita, en un topper y no sé qué, y usted lo mete ahí, pero usted lo congela, aquella cosa está ahí. Uno piensa que ya no está, y después usted lo saca de la refri y hay un montón. Eso es lo que a veces hacemos con cosas no resueltas. Las relaciones y la falta de perdón para nosotros en muchos casos es una refri llena de sobros. Y claro, las refris tienen su límite, ¿verdad? Entonces usted lo saca y dice, uy, tengo que lidiar con esta factura, tengo que lidiar con esto, tengo 10, 15, 20, tengo toda mi vida de lidiar con esto. Y la enseñanza de Cristo es, sé como yo, haz lo que yo hice y hazlo más pronto que no. Entonces usted agarra la factura y le dice, José Pablo, usted sabía, bueno, está acá, usted sabía que el jueves 25 de agosto iba a comenzar. Tiene que haber una conciencia de lo que me costó y tiene que haber una conciencia de lo que estoy dejando ir, ¿verdad? ¿Podría romper esto? Suyo. Ah, sí puedo. Sí, fue la lapicero lo que me dice. Entonces, con la conciencia, tiene que haber una conciencia de no me debes nada. Pero ¿sabe lo que le costó? Pero usted tiene la capacidad, ojo, en Cristo, de decirle, yo esto no te lo voy a cobrar. ¿Sabe la reacción de la gente cuando usted hace esto? Es una estrategia letal de guerra. Usted quiere herir a alguien, vengarse bélicamente. Perdónelo, ámelo. ¿Sabe cómo queda la gente? La gente queda en shock. La gente lo resiste y dice, no puedes hacer esto. Y usted le dice, ya lo hice. Y lo hice porque ya Cristo hizo esto conmigo. Estamos bien. Déjelo ir. Eso cuesta la vida. Y hay gente probablemente lo que usted necesita, tener esa conversación, ¿verdad? Yo tuve esa conversación con mi papá. Y nunca vi una persona tan rendida, tan desfigurada, con 40 y no sé qué edad tenía, tal vez tenía 44 años, 45 años, y mi papá estaba frío. En aquel momento mi relación con él era muy era un varón a varón, o sea, no era como padre e hijo, pero era muy de tú a tú, y los dos podríamos ser muy así. Y él, una cosa que dijo que me marcó es, usted no puede hacer eso. Y él comenzó a leer los ítems. Es que yo hice esto con usted y con sus hermanos y con su mamá y perdió. Y yo le dije, pero es que ya fue. Te perdono y te amo. Te perdono por lo que habías hecho, por lo que haces o por cualquier cosa que vayas a hacer. Sé libre. Esa es la esencia y esa es la estrategia del Evangelio. Usted tiene que ir y hablar con su esposo quizás, o tal vez es su esposa o su vecino. Yo tengo que hablar con mi vecino porque me tiene malo. ¿Sí me explico? Esa es la esencia de lo que somos como creyentes. Fuimos llamados entonces a experimentar estas dos cosas: la esencia del Evangelio, que es el amor y el perdón del Padre a través de Cristo, y vivir para mostrar ese amor perdonador a los demás. Los reto a pensar en las formas en las que ustedes pueden imitar a Jesús, creer y vivir este pasaje y compartir. Habrá un montón de personas que quisieran también escuchar de lo valioso del amor y del perdón. Jóvenes, porque yo que me los trajeron, cásense con alguien que esté dispuesto a perdonarlos. Pues si se casan con aquel que dice te amo y te bajo las lunas y las estrellas, ya no. Cásate con aquel que dice estoy dispuesto a perdonarte, porque sé de antemano las cosas que probablemente se van a salir de los planes. Y uno crece con la idea de que ojalá alguien me ame, y en el fondo yo creo que la esencia es ojalá alguien me perdone, porque las probabilidades de equivocarme son tantas
que quiero estar cerca de personas que están dispuestos en mis errores, en mis carencias, perdonarme. Nuestros hijos deben ser amados y deben ser perdonados. Qué dinámica, qué complejo. Pero yo creo que tenemos en el corazón que ya el Padre hizo esto primero, lo hizo en Cristo, y a nosotros nos queda el reto de vivir ese perdón y ese amor en nuestras vidas. Amén. Vámonos de pie y oramos, le pedimos a Dios que que esta semana nos haga pensar a quién tengo que ofrecer perdón, a quién tengo que liberar de esa factura. Caminar en el perdón requiere tiempo, no corras, ve despacio. Si ocupas conversar, conversemos. Cuéntame tu historia. Yo sé que hay varias personas en la iglesia que estarían dispuestas a escucharte, a orientarte. Toma tiempo, pero el día que liberas a alguien de eso, te liberas a ti mismo, ¿verdad? La falta de perdón es como tomarse un veneno, uno pensando que el otro es el que va a salir intoxicado. Papito, te damos gracias por esta mañana y te reconocemos en medio de nosotros, soberano, supremo, Dios de amor, Dios de justicia y Dios de paz. Y reconocemos al príncipe de paz en medio nuestro. Sus palabras de amor, de restauración, que suenan imposibles, pero después Él se monta en la cruz y lo hace posible. Y nos dice, así se hace. Y renuncias a ti, y así lo logras. Y entonces el Padre te libera de la factura, te libra de los costos, porque se los cagó al Hijo. Y ahora nada más nos invita a sentarnos a una mesa y a disfrutar de estas condiciones de paz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por traer paz en mi rebeldía, en mi pecado, en mi naturaleza, en mi ignorancia, en mi desviación. Llamaste a nuestro nombre. Trajiste paz y reconciliación. Te doy gracias por mis amigos. Yo oro por cada persona acá que está con nosotros y que representa una familia, y que representa una familia, y que representa una pareja, y proyectos e historias. Y te ruego que nos enseñes a perdonar, a dar perdón y también liberar de la culpa a los demás, liberarnos a nosotros también de eso. Te pido que podamos ser una comunidad que es conocida porque somos amorosos y perdonadores, que manifestemos la esencia y la estrategia del Evangelio en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo en esta mañana. Amén.